Reitero mi solicitud de disculpas por haber venido un poquito tarde. La persona que trabaja en mi casa se le ocurrió debería llegar a las 8 y se le ocurrió llegar a las 10 y piquito. Pido disculpas. Y sin que nadie se moleste, por favor, en las intenciones, el lugar propio mismo de las intenciones es cuando la liturgia lo dice. Lo decimos en latín, el memento de vivos. Por eso a los que me ayudan le digo pongan primero las que son acciones de gracia, las que son rogativas de vivos, y hay un memento significa recuerdo, y hay un momento de difunto. La costumbre generalizada es antes de la misa decir cuáles son las intenciones por si hay algún error, no se apuntó, o quien apuntó no lo pasó, o si hay nombres malos escritos. Quisiera que vieran cómo están escritos algunos nombres, incluso para esta misa, que uno más bien tiene que adivinar más que leer. En todo caso, de anécdota, hace ya algunas lunas en España, en Valencia, se celebró una misa, y al final de la misa alguien, por cierto gitano, me fue a protestar que no le había mencionado a su intención, su deudo. Le dije, sí, lo hice. No me dice, padre, usted tiene que hacerlo 5 veces en la misa. ¿Cómo que 5 veces? Lo tiene que decir al inicio, lo tiene que decir cuando en la petición de fieles, lo tiene que decir en el momento que toca, y al final de la misa lo tiene que volver a decirle. ¿Qué sentido tiene 5 veces? Ah, padre, usted no sabe. Y si uno se distrae por estar hablando y no escucha su deudo, le digo, ¿cómo que por estar hablando en el templo? Todo caso anecdótico, lo recuerdo, pero sí en este caso, y recuerdo haber dicho segundo día de sufrido. Si se me pasó y lo pensé y no lo pronuncié, significa que ya me comenzó el Alzheimer. En todo caso, perdón, no se moleste nadie, ¿no? Yo digo, y en otros lugares peor. Costumbre es costumbre, procuro ser muy cuidadoso. En todo caso, no se escandalicen tampoco. Cuando yo era religioso, los religiosos, voto de pobreza, no tocamos dinero. Y hay una función especial dentro de la comunidad que es el racional, es que se encarga de decir las misas, de apuntar las misas. Y al final del mes, los sacerdotes pasábamos el informe de cuántas misas habíamos celebrado, si alguna había sido con intención, que no estaba en el libro, y de una forma que no logro entender mucho, pero es forma de iglesia, el racional aplicaba las intenciones. Es decir, es posible que yo hubiera estado celebrando una misa, estaba en Managua, en Matiare, como no tengo intención particular, el racional la aplicaba para estas intenciones que pidieron. Ocurre algo parecido, así lo manda la iglesia, en lugares normalmente santuarios donde la afluencia de intenciones es muy fuerte. Pienso ahorita en Nuestra Señora de Guadalupe, y los sacerdotes que llegan no alcanzan a celebrar todas las misas, entonces suelen repartir entre los sacerdotes que tienen pocas o ninguna intenciones, y vale totalmente. Sí, lo voy a decir porque además no es ningún secreto. Ustedes en León, no quiero decir nombre, conocen la anécdota de un padre que ya murió de León, que parece que le jugaban sucio con las intenciones, y alguna vez dicen que por la calle, y alguien lo vio y dice, ahí me cruzo al otro lado porque no le he pagado la intención, y que el padre, muy especial, muy folclórico, le dijo, ni te escondas, mientras no pagues la intención, no te vale. Y lo que decía el padre es absolutamente cierto. ¿Cómo actúa eso? No me preguntan mucho, que no lo entiendo mucho.
pero disculpa si en algo se me pasó, pero en esta ocasión creo que no. San Vicente de Paúl es de los santos post-concilio de Trento. El concilio de Trento, el último gran concilio completo antes del Vaticano II, produjo un impacto muy fuerte dentro del mundo, no solo de la Iglesia, porque era la reforma total de la Iglesia e incluso tenía muy presente y había salido lo que los historiadores llaman la reforma, que es la parte de Lutero, los protestantes. Y protestante no es insulto, fue lo que ellos hicieron cuando protestaron contra un edicto del emperador, cuando decía que la única religión era la católica y no lo reconocía. Y le toca a estas personas no solo transmitir la enseñanza del Concilio de Trento, que marca también a León. Recuerden que nuestro colegio en Nicaragua, el decano, el más antiguo que sigue funcionando, precisamente es el colegio o seminario, colegio tridentino de Trento, San Ramón Nonat, donde por evolución nació la universidad y de donde se independizó cuando alcanzó una mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, como se llama hoy. No solo es la transmisión de la enseñanza de la verdad para enseñar al que no sabe, para el que está equivocado que pueda corregir, para aquel que le han pervertido de alguna forma la conciencia, se la ha falseado, conozca la verdad, la transmisión. Básicamente en el catecismo que todas las personas, digamos, de algunos años aprendimos actualizado, adaptado para la primera comunión, con eso nos preparaba. Después del Concilio Vaticano II ha surgido el catecismo del Vaticano II actualizado, que hay que estudiarlo. Estamos terminando el año santo de la fe, que teníamos como misión, como tarea, el estudiar, profundizar la doctrina para actualizar una serie de cosas y mantenernos en la verdad. Digo, no solo la transmisión, no solo la actuación en la liturgia, de vez en cuando hay algunos cambios en la liturgia. El último cambio parece insignificante. En el rito del bautismo, cuando se recibe al niño, ya no se va a decir de este mes. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría, sino que la Iglesia de Dios te recibe con gran alegría, para evitar la confusión de que algunos, ideologizando, decían no es la Iglesia, es la comunidad, y la comunidad somos nosotros, y todas esas mandangas que de vez en cuando nos infeccionan y hacen daño a la verdad y a la fe. No solo la actualización de la liturgia, la vivencia, sino también, ¿por qué no decirlo?, el intentar el bautizado, sea laico, sea clérigo, el vivir la santidad, es decir, ponerse en las manos del Señor para una conversión constante, para ir esforzándonos en colaborar con la gracia de Dios para hacer lo que Él desea, y así nos santificamos, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, y así vamos transformando no solo mi persona, sino mi entorno, y colaboro con la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. No solo eso, sino que cuando hay necesidades, el Espíritu Santo mueve a dos personas o a un grupo para solucionar esa necesidad. Toda iniciativa viene de Dios. Y algunas necesidades son simplemente temporales. Cuando se agotan, se mueren. Estoy pensando en este momento en el movimiento de renovación litúrgica o el movimiento de renovación bíblica, que fueron anteriores al Concilio Vaticano II,
vino el Concilio Vaticano II, perdió su sentido como movimiento de renovación y se extinguieron. Y por eso los grupos que nacen en la Iglesia al comienzo se llaman movimientos. El movimiento es del Espíritu Santo, que mueve a personas. Y las necesidades son concretas, tangibles, se pueden ver. Y no dejan de ser, ¿por qué no decir?, una expresión del amor de Dios a través de la corporeidad concreta de las personas. Si apartamos el amor y el amor de Dios, seremos cualquier cosa. El Papa Francisco reclamaba: no somos una organización, una ONG sin fines de lucro, somos la Iglesia de Dios. Somos la presencia de Dios al servicio de las personas, servicio concreto, especialmente la salvación, pero no solo de las almas, sino de las personas, de todas las personas y de todas las situaciones en que pudiesen haber incurrido. Y aunque sean muy graves, es muchísimo más fuerte el amor de Dios y el poder de Dios, que puede, y lo hace, incluso del peor mal y el peor pecado, hacer una fuente de santificación, de renovación, de conversión. Padre, ¿qué dice? Jesucristo, asumiendo la muerte, el peor malo, asumiendo la muerte y asumiendo todos nuestros pecados en sí mismo, no solo clavó los pecados en la cruz, los lavó con su vida, sino como respuesta el Padre le dio la resurrección que nos la comunica a nosotros. Y no hay peor mal que la muerte. Y algunos dicen: el único mal que no tiene remedio es la muerte. No es cierto. La muerte tiene remedio en la resurrección. Padre, pero no es lo que yo pensaba, desde luego, porque tu forma de pensar no es la de Dios, con la forma de pensar de Dios sí. Pues bien, San Vicente de Paúl, francés, vio que en su momento y en su tiempo había grave problema de catequesis, de trato, sobre todo a los más pobres, a los más miserables. Y para ellos el Espíritu Santo le movió a crear los padres de la misión. Normalmente le llamamos vicentinos. Los padres que siguen atendiendo la recolección aquí en la ciudad de León, cuyo carisma inicial es dedicarse, lo veíamos en la munición, a los más marginados, a los más pobres, a los miserables, a los que normalmente nuestra acción no llegaba. Y los laicos de aquella época, hasta que respingaban y volteaban la cara, por desgracia algunos en esta época lo siguen haciendo. Y por otra parte, el Espíritu Santo lo movió a fundar la congregación de las hermanas de la caridad, del amor, que también le llamamos vicentinas, y ya hay una serie de ramas, son las que siguen atendiendo la recolección a las niñas huérfanas, Colegio de la Recolección. La necesidad era permanente. Este movimiento, este carisma, se institucionalizó con la autoridad de la Iglesia, y son estas dos familias religiosas que hoy vamos a tener presentes y vamos a pedir por ellas. Reitero, la Vicentina, hija de la caridad, muy ligada a esta obra donde estamos, este templo. En lo que he podido averiguar, barruntar, rebuznar, ellas son las responsables de este cielo raso y algunas cosas más de adorno del templo. Total, muy francés, muy bonito. Que contrasta con la pobreza y la austeridad de antes de ella. Ya vinieron después de la independencia, cuando se fueron los padres de San Juan de Dios, la orden de San Juan de Dios. Quedó un tiempo esto dirigido por una comisión de la Iglesia, como solemos hacer, de laicos. Vinieron ellas, se hicieron cargo hasta el terremoto de León, que fue cuando dijeron, que ellos habían dicho que aquí no prestaban las condiciones para un hospital como Dios manda,
y andaban buscando un lugar que fuera de 8 o 6 manzanas. Al fin lo encontraron en lo que hoy es ruinas, por desgracia, el Hospital San Vicente. Aunque ellas estando aquí, a esta hora ya le habían llamado Hospital San Vicente. Esa es nuestra costumbre de cambiar los nombres, aunque el cambio no sea oficial. Al irse, en la coyuntura que encontró el padre Mariano Dubón, de tener una planta física utilizable, y la pidió para fundar aquí el hospicio para varones huérfanos, pobres. Historia, por eso estamos ligados. Padre, ¿y eso qué tiene que ver con las lecturas de hoy? Ageo, lo decíamos ayer, que es lo que hemos comenzado a leer en la lectura continuada de la Biblia, según el orden de la liturgia. Ageo es de los profetas preexílicos en el momento de la restauración de Israel. Y Ageo, aun siendo profeta, y Ageo, aun diciendo lo que Dios decía, no deja de hacer referencia que hay que conocer la historia. Pasaje precioso, que esto tendrían que grabarlo con fuego todos los restauradores y todos los que quieren hablar de restaurar lo mismo, templos, edificios, imágenes, de lo que sea. Decía: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su esplendor que tenía antes? Hay que ver cómo era, porque lo vamos a restaurar. Está refiriéndose al templo de Jerusalén. Nosotros lo tendríamos que aplicar obligado a este templo concreto. Espero que en esta aprobación que hizo la Asamblea Nacional del presupuesto de la reforma hayan incluido algún rubro para este templo. Tengo que preguntar. Y ya decíamos ayer que en esta versión de Ageo contrasta un poquito con la de Miqueas, que era Ciro, el rey de Persia, el que había mandado a reconstruir el templo de Jerusalén. Nada importa. Vamos a tener siempre versiones de todas las cosas, no solo en la vida política, sino también en la casa. Y no es porque uno sea el malo y el bueno, depende desde qué ángulo estamos viendo la realidad, o vemos una cara de la moneda, o si estamos viendo la otra cara de la moneda según nuestra situación, sin falsear la realidad, peor aún cuando hay intención de engañar y de falsear y de manipular, a todo nivel. Desde la casa, cuando uno pregunta quién rompió este vaso, quién dañó el calentador, y nadie fue. Nadie fue. Y algunos ni se acercaban ni sabían que existía. Nuestra maña, nuestro pecado de no asumir la responsabilidad de mis actos. La responsabilidad es dar respuesta. ¿Qué hubiese costado? Me voy a ir al capítulo 3 del libro del Génesis. Que el esposo, o Adán si quiere, le hubiese dicho al Señor: Señor, perdóname, metí la de andar. Perdóname, metí la de andar. Hice lo que no debía. Anduve de travieso y desobediente, Señor, perdóname. Pero no asumió su responsabilidad, le echó el clavo al otro y le dijo: esa mujer que me diste por compañera. Es solo historia ficción. Si Eva hubiese dicho: Señor, perdóname, anduve de traviesa, me dejé engañar, perdóname, respondo de mis actos. Pero la mujer también le echó la culpa a la serpiente. Y en el fondo, esa serpiente que vos creaste, si no lo hubieras creado, no me hubiera tentado, y si no me hubiera tentado, no hubiera caído, luego yo soy el culpable, sos vos que hiciste la serpiente. Y lo repetimos, por eso perpetuamos tanto mal sobre la tierra y lo hacemos crecer. La responsabilidad. Padre, ¿qué significa?
una parte de decir siempre la verdad, es también cuando me equivoco, cuando ando de travieso, cuando por accidente, cuando por andar de loquito y no tener cuidado, yo fui perdonado. ¿Cómo cambiaría? No voy a pensar muy largo. ¿Cómo cambiaría cada una de nuestras casas, cada uno de nuestros barrios? Una persona simpática, vecino de donde yo vivo, que cuando saca la basura, en vez de ponerla enfrente de su casa, la va a poner debajo de mi balcón. Nadie se entera, nadie sabe. Persona que a lo mejor presume de muy limpio, muy deseado, lo pone enfrente de mi balcón. No estoy hablando de otro siglo, estoy hablando de la calle de aquí al lado. ¿Qué cuesta responsabilizarse? Es feo que yo me ponga de ejemplo, pero se me hizo tarde, pido perdón. ¿Me comprende o no me comprende? ¿Me perdona o no me perdona? Depende si repiten al Señor o no repiten. Pero uno tiene que responder de sus actos. Aunque, porque uno es responsable, aunque la culpa y las circunstancias actúen no solo como atenuantes, incluso tantas veces como eximientes. Y tantas veces, los que ya tenemos hojas en el calendario, tenemos que decir, perdón, se me chispoteó, se me pasó, se me olvidó, no lo apunté, me atuve a la memoria, perdón, no tengo excusa, perdón, no fue mala intención. Y ya dice la Sagrada Escritura que dichosos los misericordiosos, los que perdonan, porque ellos también van a ser perdonados. Ageo, restauración de lo que está mal. Pero nos engañaríamos si pensamos de que algo está bien o lo tapamos para echarle la culpa a otro y no nos responsabilizamos. Pero saber lo que está mal supone un análisis, un estudio, no solo de lo que aparece a los ojos. Estoy pensando, ayer que salí de misa me llamaron de la renta que se había caído un trozo de la pared sobre, no sabía, a ver, hay que estudiarlo. Le mandé el reporte al obispo y en la mañana y le ofrecí, que ya se lo pasé dejando cuando venía a misa al administrador. Hemos quedado de que el lunes en la tarde, ya con técnico aquí, ver qué es lo que pasa. En primer lugar, ver qué es lo que pasa, lo que digan los técnicos que hay que hacer, entonces buscar de dónde va a salir el dinero para hacerlo. Ahora le decía a la persona que me llamó, le digo, estamos 3 curas, ¿y por qué me buscaste a mí? Y al obispo le decía en la carta, ya me engordé, pero al perro más flaco se le siguen pegando las curas. La verdad, ver. Y cuántas cosas, queridos hijos, tenemos que restaurar en mi propia existencia, dentro de mí. A lo mejor hay una espina que no dejo que salga y que me está amargando la vida, un rencor que no lo he podido superar o que no he querido superar y me está enconando, me está envenenando y tengo que sacarlo. Padre, pero si esto ¿qué es más fuerte? ¿El amor de Dios o el rencor que yo pueda tener? Teniendo presente, así nos dice la liturgia, así nos dice nuestra fe, que la prueba más delicada de la omnipotencia de Dios no es hacer show de que levanta cosas y hace surgir cosas. La prueba más delicada es el perdón. Y aquello que conocimos, errar es de humanos, pero perdonar solo es de Dios. Para imitar a Dios en ese punto. Restauración, reconstrucción de verdad, de profundidad,
sin disimular para que al otro le toque los clavos, no hay nada oculto que no llegue a saberse. No reparaciones chapuceras para salir del paso, sino reparación en lo profundo. Cuando se habla de las personas en el profundo de mi ser. Cuando se habla de las relaciones primeras son las familiares, esposo, esposa, hermanos, hijos con, la relación con la abuelita, con el abuelito, con. Para que viera cómo molesta. Nos olvidamos del refrán que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Molesta mucho y tantas veces aguantamos peores cosas de extraños que de la propia familia, a la que nos obliga más el amor, si hay que hablar de esta forma. Restaurar la familia, las relaciones, restaurar los vínculos de amistad, descubriendo lo que está malo, purificando lo que está. Y a partir de ahí, irse extendiendo en consecuencia, ampliando nuestros horizontes, sin olvidarnos que una meta, no la final, es la restauración, la reconstrucción de nuestra patria, Nicaragua. Aún estamos en el mes de la patria. Y si hablamos de León, aún estamos en el mes de la patrona. ¿Cuántas mercedes necesitamos hacer prestándole nuestra corporeidad a la Virgen, que sigue la línea de Jesucristo, para transformar la ciudad? ¿Cuántas actitudes? ¿Cuánta solidaridad concreta? Y cómo no, cómo eliminar tantas sinvergüenzadas que también hay. Padre, y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? La respuesta hoy la tenemos precioso en el cortísimo Evangelio de hoy. Está tomado, si la primera lectura para los que nos siguen en internet es de Ageo capítulo 1, verso 15 al verso 9 del segundo capítulo. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 9, versos del 18 al 22, y nos dice que un día, y recuerden que Lucas no es un cronista, Lucas ha dicho, después de haberlo investigado todo diligentemente, te lo transmito en orden para que veas la firmeza de la fe que recibiste. Nos dice que un día se fue a un lugar solitario con sus discípulos, lugar tranquilo donde no haya qué, y en esa circunstancia les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y por qué no decirlo? Los discípulos no se atrevieron a decirle toda la verdad. Los discípulos son los apóstoles. Le dulcificaron incluso la respuesta. Bien le podrían haber dicho: ven, Señor, algunos han dicho que sos un borracho y tenés una fama de borracho insoportable. Y para que él se asuste, ¿qué? ¿Jesús borracho? Si él mismo lo dice. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y le decían que era un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y le dice que es un borracho. Borracho, comilón, que solo se junta con malas personas. No le dijeron, algunos dicen que estás loco. No le dijeron, algunos dicen que estás endemoniado. No le dijeron lo negativo. Y de Jesucristo se decía tantas cosas negativas. Y qué de extrañar, él mismo lo dice: si esto lo hicieron conmigo, ¿qué van a hacer con ustedes que son mis seguidores? Padre, y entonces, dicho en forma poética bellísima, el prólogo del cuarto evangelio, según Juan, la luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no la recibió. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No.
Padre, pero aquí están un montón de cosas que nos pasan a nosotros en individual y que tiene que sufrir la Iglesia. Y que hable mal de nosotros y que nos persigan y que nos calumnian y que... Y ahora el Señor se encargó, bienaventurados ustedes, cuando... ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen los apóstoles las mismas cosas que le dijeron los asesores a Herodes. Recuerdan que la pregunta de Herodes, ¿quién es este? Dicen. Algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías, y otros que alguno de los profetas que ha resucitado. Lo que dicen nosotros. Y algunas veces tenemos que mirar, otear al horizonte, ¿qué dicen de nosotros? No porque nos interese el chisme, no porque nos interese el qué dirán, tenemos que saber dónde estamos parados. Y la otra pregunta era obligada de Jesús. Eso es lo que dicen los otros. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Ustedes. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta, no por chiripa, no por casualidad, no, tenía que ser de Pedro. Porque Pedro tiene el encargo de hacer firme nuestra fe. Y Pedro le contesta, el Mesías de Dios. ¿Quién soy? Mesías de Dios. En los paralelos dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Lo resume Lucas en el Mesías. Vos sos el Mesías. De verdad, para nosotros, ¿Cristo es el real Salvador del mundo? ¿O es uno entre otros? Pero cuando tenemos un problema de orden sentimental nos vamos donde el brujito. Cuando tenemos que queremos conocer qué va a pasar, nos vamos donde el adivino. Cuando no sé cuánto. De verdad, para nosotros Jesús es el Salvador del mundo y de todos los males que existen en el mundo, ¿o no? La verdad que tantas veces jugamos a dos aguas, tantas veces que nuestra fe es débil, tantas veces que nos dejamos arrastrar culpablemente, es cierto. Por eso es urgente, así lo veía el Papa Benedicto XVI, cuando declaró este año santo de la fe y nos pidió profundizar incluso intelectualmente en la doctrina con el estudio del catecismo. Y así nos lo ha venido repitiendo el actual Papa Francisco. Y así nos lo ha dicho nuestro obispo tantas y tantas veces. Caminar en la verdad si no conozco la doctrina, cualquiera va a venir y me engaña. Si no profundizo, Padre, pero eso solo voy a nutrir mi inteligencia. Bendito sea Dios. Quien estudia realmente la doctrina, quien estudia la Sagrada Escritura, quien estudia al Señor, se va a sentir profundamente necesitado de la oración. Oración inicial antes del estudio, oración mientras el estudio, y oración final, Señor, todavía sigo sin entenderte. Ojalá que a nadie se le ocurra decir, ahora lo entiendo y lo comprendo todo, porque estaría más engañado y más perdido que el Hijo del Hombre. Porque el mismo Dios es un misterio. Nunca lo vamos a comprender. Que vamos a profundizar, vamos a entender mejor, sí. Y el Señor, en vez de decirles, qué bien, ahora van y se lo dicen a todo el mundo que yo soy el Mesías. El mundo no está preparado para eso. Padre, ¿qué dice? No está preparado, ni en el tiempo de hace 2000 años, ni hoy. Entonces Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie.
En último término, es algo que tiene que brotar de mi propia fe, de mi intimidad, de mi amor, de mi contacto con Dios en la iglesia. Después les dijo, para que no cayeran en la trampa de la gloria y del orgullo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Y nos dicen los paralelos, pero esto los apóstoles no lo entendieron. No lo entendieron. Y en los relatos de la aparición de Jesucristo resucitado, nos dice, entonces se les abrió el entendimiento, porque hasta este momento no habían ni entendido qué significaba, no comprendido, entendido, qué significaba resucitar de entre los muertos. Padre, eso significa que las crisis incluso de fe no son malas, no, si son crisis de crecimiento. De la misma forma que los pleitos en la familia en sí mismos no son malos. Si terminan en la reconciliación, que es superación en el amor. Significa que las enfermedades en sí mismas no son malas si recurro al medicamento, al médico, y me curo. Dicen los especialistas, si no la doctora me corrige, que incluso el organismo crea anticuerpos que va a ayudarme para no volver a caer tan fácilmente en el principio de la vacuna. Padre, y entonces esto también lo tenemos que aplicar a nuestra vida de fe, a nuestra vida de iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.